Señor, nos colocamos aquí de rodillas en tus manos. Padre Santo, hay muchas dudas frente al conocimiento de tu divinidad. Señor, ayúdanos. Te necesitamos porque sabemos que esto es verdad presente. Pues si no te conocemos profundamente, no vamos a tener la vida eterna. Padre Celestial, que Juan 17:3 sea para nosotros una realidad. Bendícenos, acompaña a cada hermano y hermana que en este camino que emprendemos hoy. Gracias, buen Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, amén, hermana Marcela. Amén, amén, queridos hermanos de este grupo de estudio de la Trinidad. Pues sean bienvenidos, que el Señor les bendiga grandemente. Y esperando pues que sea de edificación para todos nosotros. Y bueno, que seamos bendecidos, ¿no? Y juntamente caminando en esta verdad presente para cumplir la misión que Dios le ha encomendado al pueblo adventista. Bueno, hoy viernes 15 de noviembre tenemos la asignación del estudio de hoy con referencia a la deidad. El tema: ¿en qué consiste el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y pusimos allí un texto bíblico fundamental de Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, donde nos habla de todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y el texto paralelo que está en Lucas 12:10 dice: todo aquel que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces, mis hermanos, vemos aquí que el Señor Jesús señala un pecado imperdonable, el cual es blasfemar contra el Espíritu Santo. O como le dice Mateo, hablar contra el Espíritu Santo. ¿Qué queremos estudiar en este día? Bueno, analizar con la Biblia y el espíritu de profecía, con la Biblia en su propio contexto y con el espíritu de profecía, en qué consiste esta blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué es un pecado imperdonable. Y si tiene relación con el tema de la deidad. ¿Por qué? Porque muchos son desanimados de estudiar este tema, asustándolos, diciéndoles que si se estudia el tema de la deidad, si niegan la Trinidad, entonces están cometiendo el pecado imperdonable. Pero eso es lo que vamos a analizar hoy. Entonces vamos a responder dos preguntas: ¿en qué consiste esta blasfemia? ¿Y será que los fariseos estaban negando la Trinidad o negando que el Espíritu Santo sea una persona? Bueno, eso vamos a analizar en el próximo audio. Este es el audio número 1. Bueno, ahora en la segunda parte de este audio vamos a responder la pregunta, ¿no? Si leemos el contexto donde fue dicho esa frase de Jesús de que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, encontramos lo siguiente allí desde el versículo 22 hasta el 28. Fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y toda la gente estaban atónitas y decían: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Más los fariseos, oyéndolo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebub, príncipe de los demonios. Entonces fíjense lo que está ocurriendo. Fue traída una persona endemoniada y para que fuese sanada. Entonces los fariseos ya automáticamente dicen que él echaba fuera los demonios por Belzebú. Ahora Jesús, como conocía los pensamientos de ellos, dice el versículo 25, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, vuestros hijos por quién los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí está el versículo clave, el 28.
Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiere al valiente? Y entonces saqueará su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces noten que la discusión en este momento no es sobre la deidad o sobre la Trinidad, ni siquiera es sobre si el Espíritu Santo es o no es una persona. Simplemente lo que hicieron los fariseos fue adjudicar a Belcebú el poder por medio del cual Jesucristo estaba haciendo los milagros. Ahora, ese poder, dice Jesús, era por el Espíritu de Dios. En otras palabras, según el propio contexto, el pecado que hicieron los fariseos consistió en atribuir a Belcebú, al diablo, el poder del Espíritu Santo, o sea, catalogar la obra del Espíritu Santo como la obra del diablo. Eso fue la blasfemia contra el Espíritu, el hablar contra el Espíritu que hicieron los fariseos del tiempo de Cristo. Muy bien, entonces ahora avanzando, tenemos que complementamos, pues aunque ya lo vimos con la Biblia, hay que complementarlo pues con el espíritu de profecía, para ver para que todos veamos que esta es la interpretación correcta. Fíjense que en la cita que tenemos aquí de Joyas Testimonios, tomo 2 en la página 265, ella dice, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Y ella misma responde, en atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, dice ella, que uno presencia la obra especial del Espíritu de Dios. Tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con las Escrituras. Y el Espíritu testifica a su Espíritu que es de Dios. Pero más tarde cae bajo la tentación. Lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala. Y rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. Por medio de su Espíritu es como Dios obra en el corazón humano. Y cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Entonces, mis hermanos, aquí eh, reafirma y profundiza en este tema, porque Elena de White, el Espíritu de Dios que inspiró a Elena de White, nos muestra que el pecado contra el Espíritu no es negar la Trinidad, no es eh, estudiar el tema de la deidad, es atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que ninguno de los que estamos predicando estas verdades o que estamos estudiando estas verdades de la deidad, ninguno está negando o está diciendo, mira, lo que hizo el Espíritu Santo, eso es del diablo. En ningún sentido se está haciendo eso. Bueno, muy bien, habiendo leído entonces la cita anterior, la de Joyas Testimonio, vamos a leer ahora una de Patriarcas y Profetas en relación con el mismo tema y viendo cómo se explica, cómo Elena de Joya explica que Coré también cometió el pecado imperdonable o la blasfemia, ¿no? Leemos, pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta que quedar tan ciegos que las manifestaciones más maravillosas de su poder no bastaban ya para convencerlos. Las atribuían todas a instrumentos humanos o satánicos. Lo mismo hicieron los que, al día siguiente, después de la destrucción de Coré y sus asociados, fueron a Moisés y Aarón y les dijeron, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. A pesar de que en la destrucción de los hombres que los sedujeron habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto desagradaba a Dios el camino que llevaban, se atrevieron a atribuir sus juicios a Satanás, declarando que por el poder de este Moisés y Aarón habían hecho morir hombres buenos y santos. Nótenlo, ¿qué es lo que dijeron Coré y sus asociados? Atribuir sus juicios a Satanás.
los juicios de Moisés y Aarón, declarando que por el poder de este Moisés y Aarón, declarando que por el poder de este, es decir, ¿de cuál? Del diablo, Moisés y Aarón habían hecho morir hombres buenos y santos. Eso es lo que decían, ¿no? Y comenta Elena, este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Dijo nuestro Salvador cuando las obras de gracia que había realizado en virtud del poder de Dios fueron atribuidas por los judíos a Belcebú. Por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre y los que rechazan deliberadamente este instrumento, considerándolo satánico, han cortado el medio de comunicación entre el alma y el cielo. Entonces, una vez más, la misma idea. Muy bien, Jessica. La hermana Jessica pregunta, en Mateo 12:32, Jesús dice que cualquiera que hable contra él le será perdonado, pero si alguien hable contra el Espíritu Santo, no. ¿Por qué esta distinción? El Espíritu Santo era más importante que Jesús. Entonces, fíjense, lo que estamos aquí analizando no es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable porque sea más importante. Porque Jesús también dijo que cualquiera que hablare contra el Padre le será perdonado, y el que hablare contra el Hijo también. Entonces podríamos llegar a una conclusión pensando de que entonces el Espíritu Santo es más importante inclusive que el Padre. Pero no se refiere a eso, se refiere a lo que estamos explicando, lo que dice, lo que hemos leído en las citas de Elena de White. Dice que el pecado imperdonable es el que no se puede perdonar. Eso es sencillo, ¿verdad? Ahora, un pecado, todo pecado tiene perdón, pero aquí dice Jesús que hay uno que es imperdonable. ¿Pero por qué es imperdonable este pecado? ¿Por la naturaleza del pecado o por qué? Bueno, no es porque haya un pecado más grave que otro, sino porque todos los pecados son iguales de graves ante Dios. Simplemente es que a veces no entendemos que el perdón no es obra del ser humano y el arrepentimiento tampoco es obra del ser humano. O sea, el perdón de un pecado, Dios perdona un pecado cuando el hombre cumple las condiciones. Si el hombre no cumple las condiciones, no hay perdón. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? La condición es arrepentimiento, ¿verdad? Tristeza por el pecado y abandono del mismo. Ese es ese arrepentimiento, confesión y fe. Arrepentimiento del pecado, que es tristeza por el pecado y abandono del pecado. Confesión del pecado, quiere decir que usted confiesa su pecado, si fue en privado solo a Dios, si fue en público en público. Eh, Restitución, como hizo este hermano pequeño, Nicodemo, ¿no? Nicodemo fue. Saqueo, que él no solo confesó su pecado en público, sino que dijo, bueno, yo a quien haya defraudado le devuelvo. Entonces vemos, ahí había arrepentimiento, había confesión, había restitución y fe. Esas son las cuatro condiciones del perdón de un pecado. Ahora, ¿por qué el pecado contra el espíritu es imperdonable? Porque tanto el arrepentimiento como la confesión, como la restitución y como la fe son obras todas de Dios, no es obra del ser humano. No somos nosotros los que fabricamos el arrepentimiento, o somos nosotros los que fabricamos la fe, o fabricamos la confesión, o fabricamos la restitución. Es la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Es el resultado de la obra de Dios. ¿Qué pasa si yo a esa influencia de Dios la rechazo porque es satánica? Porque yo digo que eso es del diablo. Si yo digo que eso es del diablo, entonces en mi ser yo voy a rechazar esa influencia. La gente va a decir, por ejemplo, oye, pero yo no puedo ceder a la influencia del espíritu porque si cedo me voy a dejar manipular, eso es diabólico, etcétera. Entonces la gente rechaza la obra del espíritu. Y es lo que dice aquí Elena de White. Está diciendo que cuando se declara que es de Satanás, se corta el conducto por el medio del cual Dios puede obrar. O sea, han cortado el medio de comunicación entre el alma y el cielo. Es decir, cuando se hace esto, ya no hay nada que Dios pueda hacer por nosotros porque nosotros hemos rechazado al Espíritu. ¿Por qué lo rechazamos? Porque para nosotros es del diablo. Ese es el pecado. O sea, no es que sea más importante el Espíritu que Jesús, sino que la obra de arrepentimiento la hace el Espíritu.
en nuestras vidas. Y si nosotros rechazamos la obra del Espíritu porque pensamos que es del diablo, entonces ya no hay nadie que nos pueda dar ese arrepentimiento. Muy buena la pregunta del hermano, de la hermana Karen. Ella dice, hola mis hermanos, aquellos que hablan en lenguas de otras congregaciones evangélicas, ¿eso también es blasfemia contra el Espíritu? No, no es blasfemia porque ellos no están acusando al Espíritu de blasfemia. Ellos están simplemente siendo objeto de una falsificación del Espíritu Santo. O sea, el falso don de lengua es un falso don del Espíritu y por tanto es una falsificación del Espíritu Santo. Ellos están engañados. Pero una cosa es estar engañados y otra cosa es cometer la blasfemia o el pecado contra el Espíritu. Es diferente. Entonces no es lo mismo. Ellos sí que están engañados, están en tinieblas, pero no están cometiendo el pecado imperdonable. O sea, tienen posibilidad de arrepentirse. Bueno, en este audio que sería el número 7 y el último por hoy en cuanto al desarrollo del estudio, leemos en el deseado de todas las gentes lo siguiente. Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo. Y los fariseos habían reiterado la acusación por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás se estaban separando de la fuente de la bendición. Los que habían hablado contra Jesús mismo, si discernía su carácter divino, podían ser perdonados, porque podían ser inducidos por el Espíritu a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el rechazar la obra del Espíritu Santo, pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu como Dios obra en el corazón y cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay nada más que Dios pueda hacer por el alma. Entonces fíjense que allí estamos claramente diciendo lo mismo, ¿no? Dios solo obra por medio de su espíritu en el hombre. Y si el hombre lo rechaza al espíritu porque dice que es del diablo, entonces ya no hay nada más que Dios pueda hacer por ellos. Querido bondadoso Padre que moras en lo alto del cielo, damos gracias por la oportunidad que nos diste de compartir este tema y entenderlo. Gracias por las Biblias, por habernos dado ese entendimiento de los versículos unos con otros, y también por el espíritu de profecía que tú inspiraste. Los escritos de Elena de Joel que inspiraste con el espíritu de profecía, que también nos dan mayor claridad sobre este tema. Gracias por habernos aclarado, Padre, que no se refiere esta blasfemia contra el Espíritu en hablar o estudiar el tema de la Trinidad. Que no se refiere eh, a negar la personalidad del Espíritu Santo. Ni siquiera, Señor, se refiere a mentir al Espíritu Santo, mentirte a ti, sino simplemente y únicamente nos ha dado entendimiento que se refiere a atribuir la obra del Espíritu al enemigo. Ayúdanos, Padre, para que en ningún sentido hagamos esto, ni para que también la obra del diablo la digamos que es la obra de tu Espíritu. Que no cometamos ese pecado y esa blasfemia contra tu Santo Espíritu. Bendice a los hermanos que han estado aquí reunidos y estudiando, sé tú con ellos, y también en especial ayúdanos que nos preparemos para tu día de reposo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.